Pasamos ahora a una de las partes más importantes de la unidad: sistemas, propiedades, estados y procesos. Esta sección nos da el lenguaje para formular problemas termodinámicos. Estos conceptos serán la gramática básica del curso. Un sistema es la cantidad de materia o la región del espacio que decidimos analizar. Todo lo que queda fuera del sistema se llama entorno o alrededores. La separación entre el sistema y el entorno es la frontera. Esa frontera puede ser real, como la pared de un tanque, o imaginaria, como una superficie que dibujamos mentalmente alrededor de una turbina. También puede ser fija o móvil. En un cilindro con pistón, por ejemplo, la frontera se mueve cuando el pistón se desplaza. Los sistemas se clasifican principalmente en cerrados, abiertos y aislados. A continuación, se describen en detalle. Un sistema cerrado, también llamado masa de control, contiene una cantidad fija de masa. Eso significa que ninguna masa cruza la frontera. Sin embargo, la energía sí puede cruzarla, por ejemplo, en forma de calor o trabajo. Un ejemplo clásico es el gas dentro de un conjunto cilindro-pistón cuando las válvulas están cerradas. La misma masa de gas permanece dentro, aunque el volumen puede cambiar si el pistón se mueve. El sistema puede recibir calor, entregar trabajo o experimentar cambios internos, pero no intercambia materia con el entorno. Un sistema aislado es un caso especial de sistema cerrado. En un sistema aislado ideal, no cruza masa ni energía por la frontera. Un termo cerrado puede aproximarse a un sistema aislado, aunque en la realidad siempre existe alguna pequeña transferencia de calor. Esta distinción es importante, porque las ecuaciones que usamos dependen del tipo de sistema. Para un sistema cerrado, seguimos una masa fija. Para un sistema abierto, analizamos una región por donde entra y sale masa. Definir bien el sistema es el primer paso para no equivocarnos en el balance de energía. Un sistema abierto, o volumen de control, es una región del espacio donde tanto la masa como la energía pueden cruzar la frontera. Este enfoque es muy común en ingeniería porque muchos dispositivos funcionan con flujo de materia. Pensemos en una turbina, una bomba, un compresor, una caldera, un intercambiador de calor o una tobera. En todos esos casos, entra un fluido, ocurre alguna interacción energética y sale un fluido. Sería difícil seguir una misma masa de fluido durante todo el proceso, así que resulta más conveniente analizar la región del espacio ocupada por el dispositivo. Por ejemplo, en un motor de automóvil entra aire y combustible, salen gases de escape y se produce trabajo. En un sistema biológico también entran y salen masa y energía, alimentos, oxígeno, dióxido de carbono, calor, desechos. Lo importante es recordar que el volumen de control es una elección de quien analiza la situación. Nosotros decidimos qué región encerrar con una frontera imaginaria o real según la pregunta que queremos responder. Este concepto será fundamental cuando estudiemos flujo estacionario y dispositivos de ingeniería. Veamos un ejemplo muy útil: un compresor de aire conectado a un tanque de almacenamiento. La pregunta clave es: ¿cuál debe ser nuestro sistema? La respuesta depende de lo que queremos analizar. Si el objetivo es saber cuánto tiempo debe operar el compresor para aumentar la presión del tanque, conviene escoger una frontera que incluya el compresor, el tanque y la tubería. Así analizamos el conjunto completo. Pero si queremos determinar la potencia requerida por el compresor, puede ser más conveniente elegir como volumen de control únicamente el compresor, observando el aire que entra, el aire que sale y la energía suministrada. Para seleccionar bien la frontera del sistema, debemos considerar varios criterios: que facilite el análisis, que aproveche la información conocida, que responda al objetivo del problema, que permita identificar qué cruza la frontera: masa, calor, trabajo o energía, que tenga el nivel de detalle adecuado y que use condiciones de entrada y salida conocidas o fáciles de medir. La idea principal es que la frontera no se escoge al azar, se escoge estratégicamente. Una buena frontera simplifica el problema. Una mala frontera puede complicarlo. Por eso, antes de escribir ecuaciones, debemos preguntarnos: ¿qué quiero saber? ¿Qué datos tengo? ¿Qué cruza la frontera? ¿Y qué frontera me conviene usar? Para describir cómo se comporta un sistema, necesitamos 4 conceptos: propiedad, estado, proceso y trayectoria.
Una propiedad es una característica macroscópica cuantificable del sistema, como presión, temperatura, volumen, masa o energía. Una condición importante es que una propiedad no depende de la historia del sistema. Es decir, si conocemos su valor en un momento dado, no necesitamos saber cómo llegó allí para considerarla una propiedad. Otras cantidades, como el flujo de masa o el trabajo, no son propiedades porque dependen de la historia del sistema. El estado es la condición del sistema definida por el conjunto de valores de sus propiedades. Por ejemplo, si conocemos la presión, temperatura y volumen de un gas, podemos describir su estado bajo ciertas condiciones. Un proceso ocurre cuando el sistema pasa de un estado a otro. Si cambia la presión, la temperatura, el volumen o cualquier otra propiedad relevante, el sistema experimenta un proceso. La trayectoria es la serie de estados intermedios por los que pasa el sistema durante ese proceso. Dos procesos pueden tener el mismo estado inicial y final, pero trayectorias diferentes. Esa diferencia puede afectar el calor, el trabajo y otras interacciones. Las propiedades se clasifican en extensivas e intensivas. Las propiedades extensivas dependen del tamaño, extensión o cantidad de materia del sistema. Por ejemplo, masa, volumen, cantidad de sustancia, energía interna, entalpía y entropía. Si duplicamos el sistema, estas propiedades normalmente se duplican. Las propiedades intensivas no dependen de la cantidad de materia. Una forma práctica de distinguirlas es preguntarse, si duplico el sistema, ¿la propiedad se duplica? Si se duplica, probablemente es extensiva. Si se mantiene igual, probablemente es intensiva. En el caso de las propiedades intensivas, las podemos identificar por tres características clave. En primer lugar, si la propiedad del todo es igual a la propiedad de las partes, entonces esta es intensiva. Pasa con la temperatura, presión, punto de ebullición, punto de fusión, viscosidad y conductividad térmica. Si dividimos un sistema en partes iguales en equilibrio, cada parte puede tener la misma temperatura y presión que el sistema completo. La segunda clave es que el cociente de dos propiedades extensivas o intensivas es otra propiedad extensiva. Acá tenemos los casos de densidad, peso específico, masa molar, densidad relativa, también conocida como gravedad específica, y humedad relativa, entre muchas otras. La tercera clave es un caso especial de la segunda. Se refiere a las propiedades específicas, que son propiedades intensivas que se obtienen dividiendo una propiedad extensiva entre la masa. Por ejemplo, el volumen específico, energía interna específica, entalpía específica y entropía específica. Estas propiedades específicas son muy útiles porque permiten comparar sistemas de diferente tamaño. Esta clasificación nos ayuda a elegir qué datos describen realmente el estado del sistema. Recordemos que un estado es la condición de un sistema en un momento determinado. Si las propiedades del sistema no cambian con el tiempo, decimos que está en estado estable. Esto no significa necesariamente que no haya flujo o interacción, sino que las propiedades en el sistema no varían temporalmente. El postulado de estado nos dice cuántas propiedades independientes necesitamos para definir completamente el estado de un sistema. Por ejemplo, para muchos sistemas simples compresibles, dos propiedades intensivas independientes son suficientes para fijar el estado. Los diagramas de proceso nos ayudan a representar gráficamente cómo cambia un sistema de un estado a otro. Por ejemplo, podemos tener un gas que se comprime en un cilindro y mostrar su trayectoria en un diagrama presión-volumen. Un ciclo termodinámico ocurre cuando el sistema pasa por varios procesos y regresa a su estado inicial. Es decir, el estado final coincide con el estado inicial. Esto es fundamental en motores, plantas de potencia y sistemas de refrigeración, porque muchos de ellos operan de manera cíclica. El equilibrio es una condición de balance. Un sistema está en equilibrio cuando no tiene tendencia espontánea a cambiar de estado. En termodinámica, hablamos de equilibrio total, cuando se cumplen varios tipos de equilibrio al mismo tiempo. El equilibrio térmico ocurre cuando la temperatura es uniforme. No hay gradientes de temperatura que impulsen transferencia de calor interna. El equilibrio mecánico se relaciona con la presión. No hay cambios de presión con el tiempo que generen movimiento o desequilibrio, aunque en algunos casos puede existir variación de presión con la altura debido a la gravedad.
El equilibrio de fase ocurre cuando varias fases pueden coexistir sin que sus masas cambien con el tiempo. Un ejemplo especial es el punto triple del agua, donde coexisten sólido, líquido y vapor bajo condiciones específicas. El equilibrio químico ocurre cuando la composición química del sistema no cambia con el tiempo, es decir, no hay reacciones netas que alteren las concentraciones. Este concepto es fundamental porque la termodinámica clásica describe con mucha fuerza estados de equilibrio y procesos que conectan estados de equilibrio. Cuando no hay equilibrio, el análisis puede volverse más complejo. Para cerrar, hablemos de las clasificaciones de los procesos. Estos se diferencian atendiendo a distintos criterios. Por equilibrio, podemos hablar de que un proceso cuasi-estático es un modelo ideal en el que el sistema permanece infinitesimalmente cerca del equilibrio durante todo el cambio. Podemos imaginar una compresión muy lenta de un gas donde el sistema tiene tiempo de ajustarse internamente. Este modelo es útil porque permite representar trayectorias bien definidas en diagramas termodinámicos. Un proceso de no cuasi-equilibrio o no cuasi-estático es más realista en muchos casos. Ocurre rápidamente, rompe el equilibrio y puede tener gradientes internos importantes. Una compresión muy rápida sería un ejemplo. También clasificamos procesos según propiedades constantes. Un proceso isotérmico ocurre a temperatura constante, como cuando se da la ebullición del agua y pasa de fase líquida a vapor. Uno isobárico ocurre a presión constante, como la expansión del gas dentro de un globo aerostático por el calor de la llama. Uno isocórico o isométrico ocurre a volumen específico constante, como el calentamiento del oxígeno dentro de un cilindro sellado por la incidencia de la luz solar en su pared exterior. Además, podemos hablar de procesos según haya variación temporal y espacial de las propiedades del sistema. Un proceso estacionario no cambia el estado del sistema con el tiempo, aunque las propiedades pueden cambiar de un punto a otro. Por tanto, puede ser o no uniforme. Por ejemplo, en un flujo estacionario dentro de una turbina, las propiedades del fluido pueden ser diferentes en la entrada y la salida, pero mantenerse constantes en el tiempo en cada punto. Un proceso transitorio sí cambia con el tiempo. Estos conceptos serán esenciales para analizar equipos reales y seleccionar el modelo adecuado. En ingeniería, un gran número de dispositivos operan por largos periodos bajo las mismas condiciones y se clasifican como dispositivos de flujo estacionario. Los procesos en los que se utilizan tales dispositivos se pueden representar razonablemente bien mediante un proceso un poco idealizado, llamado proceso de flujo estacionario.